Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este último webinar correspondiente a el año 2025 con un tópico cada vez más importante, el futuro de la gestión de los riesgos tecnológicos en un ambiente de transformación digital, en la era digital, en la cual no solamente estamos hablando de que esto ahora, el riesgo tecnológico es un riesgo técnico, sino ahora el riesgo tecnológico es un riesgo del negocio. Eso significa que ahora las áreas de negocio pueden estar tomando riesgo tecnológico con la incorporación de servicios digitales, la, por ejemplo, el uso de un API para integrar un proceso operativo para la automatización de un proceso, o la incorporación, por ejemplo, de nuevos vectores de riesgos, ampliando el espectro de riesgos al contratar servicios de almacenamiento en la nube. Ya no estamos hablando solamente que el riesgo tecnológico lo vemos en nuestros servidores, ya no solamente estamos viendo que el riesgo tecnológico es producto de mi infraestructura tecnológica, sino ahora cada vez una mayor dependencia de proveedores de servicios, de aplicaciones provistos por terceros, es parte ahora del ambiente de la exposición a los riesgos tecnológicos. Bueno, soy Yuri Luna, el facilitador del día de hoy de esta ponencia, y vamos a revisar algunos aspectos muy importantes, ¿no? A ver, un aspecto que es importante mencionar es el desafío actual, el entorno en el que nos encontramos. Hoy cada vez la tecnología avanza muy rápido y las organizaciones se enfrentan desafíos significativos para proteger no solamente sus activos de información, sino también sus activos tecnológicos, los activos digitales, y garantizar la continuidad de negocio, así como preservar su imagen y su reputación. Cada innovación tecnológica trae consigo nuevos vectores de riesgo y efectivamente tenemos que saber identificar esos factores de riesgos, evaluarlos, gestionarlos, tratarlos, controlarlos para buscar minimizar o quizás evitar algunos impactos que puedan afectar al negocio. Esto es parte del entorno actual y tenemos que ser cada vez más conscientes que el riesgo tecnológico ya no es solamente un riesgo que va a administrar la gerencia de tecnología. El futuro de la gestión de riesgo tecnológico ya está también en las manos de los usuarios. ¿Cuál es la nueva realidad? Bueno, en este contexto, las instituciones ahora tienen que operar en ecosistemas digitales cada vez más complejos y más interconectados. Hoy, si yo tengo un servicio de respaldo en OneDrive o tengo mi respaldo en Google Drive, dependo significativamente de que Google o Microsoft pueda darme el soporte, me garantice el respaldo de mi información, ¿no es cierto? Y que efectivamente mi información va a estar disponible. No solamente tenemos un contrato con un tercero, sino tenemos que asegurarnos que el proveedor también nos debe garantizar controles para proteger nuestros activos. La protección ya no es una opción, es una necesidad y es una necesidad de carácter estratégico porque hoy más que nunca los procesos del negocio pueden verse afectados significativamente si es que eventual un proveedor incumpliese sus servicios. Bueno, entonces para eso las organizaciones tienen que empezar a reconocer que la gestión de riesgo tecnológico ya no es un centro, ya no forma parte de un centro de costo, ya no es algo que tengo que hacer porque el regulador me lo pide, sino es porque ahora el negocio lo demanda. Yo he escuchado de muchas organizaciones que me dicen, pero ¿dónde dice la norma que yo tengo que hacer riesgo tecnológico? O sea, menciones así todavía existen. Basilea II nace en el año 2004, han pasado casi 21 años y todavía hay empresas que consideran que porque el regulador no dice en una línea de su documento que tengo que hacer riesgo tecnológico, no lo hago. Entonces, tenemos que comprender que esto no es porque el regulador lo pide, sino es porque mi negocio se encuentra expuesto. El riesgo tecnológico ya no es un centro de costos, sino es una generación de valor. Más aún, hay ciertos procesos tecnológicos que ya no son procesos de soporte, ahora son procesos de negocio. Por ejemplo, todos los procesos que soportan transformación digital ya no son procesos de soporte, son procesos de negocio, porque esos procesos tecnológicos ahora toman decisiones que pueden impactar a los objetivos de la empresa. ¿Qué pasa si yo, como responsable del proyecto de transformación digital, decido, por ahorrarme unas monedas, invertir en una infraestructura tecnológica o una infraestructura de seguridad
no acorde con mi necesidad de negocio para proteger mi información, proteger los datos personales de mis clientes. Pues estoy comprometiendo los objetivos estratégicos de ese canal digital porque estoy viendo que de repente me es más barato ahorrarme unas monedas al comprar una infraestructura de seguridad, una infraestructura tecnológica más económica, sin sopesar las posibles consecuencias que eso podría tener de cara al negocio. Entonces tenemos que entender ahora que la gestión del riesgo tecnológico ya no es un gasto, es una inversión. Y esa inversión está vinculada con la resiliencia que va a tener nuestra organización para recuperarnos frente a un evento disruptivo, un ataque, y una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Claro, ¿por qué? Porque si es que yo me caigo y no me levanto, y mi competencia se cae y se levanta antes que yo, no solamente va a haber un impacto al negocio per se, sino también van a haber un daño a la imagen. Muchas veces percibimos que como no hay una materialización del daño a la imagen, percibimos que eso no es importante. Entonces tenemos que empezar a comprender que en un entorno cada vez más dinámico, la gestión del riesgo tecnológico ya no es porque tengo que hacerlo para cumplir, sino es porque tengo que hacerlo porque el negocio debe ser resiliente y debe tener la capacidad operativa para seguir funcionando luego de cualquier escenario que podamos enfrentar. Esto es importante porque en los últimos años, yo diría desde el 2000, ¿qué será? 16, 17 quizás, 16, 17, empezó todo este tema de transformación digital. Hace unos años, ya casi 7, 8 años de esto, la transformación digital vino am, dio pasos tímidos. Todavía había un enfoque de negocio presencial muy fuerte. Un banco era grande si tenía N oficinas en todas las ciudades del país. Y mientras más grande y más bonitas era mejor. Viene este concepto de transformación digital para generar no solamente ahorros, para generar sinergias, para generar un menor costo operativo y generar una mayor rentabilidad. Hoy muchos bancos están dejando sus oficinas y se están transformando en un enfoque digital. Hay bancos digitales. Neobank es uno de los tantos bancos. El New Bank es un banco brasilero. El Neobank es un banco que viene desde Europa. Entonces, ya el concepto de banca ha cambiado. La era tradicional era un enfoque basado en riesgos físicos y financieros, amenazas tangibles y controles manuales predominantemente. Cuando inicia la transformación digital, 16, 17, se empieza a aparecer una serie de servicios que no se tenían, pero también de amenazas que no existían. Por lo tanto, empieza la necesidad de empezar a proteger todo el ámbito digital. La pandemia empujó la transformación digital. 2020 inició la pandemia y la pandemia impulsó la transformación digital. Ahora no hay institución financiera que no tenga su canal digital, que no tenga un app, por ejemplo, que no tenga procesos automatizados, que tenga procesos robotizados, un RPA, por ejemplo. Muchas instituciones tienen procesos automatizados, desde los más sencillos, como por ejemplo que se envíe los estados de cuenta por correo electrónico a fines de mes a cada uno de los clientes. Eso es un proceso robotizado. Eso es un RPA. Eso ya no lo hace una persona. Cargo la información, cargo los clientes, cargo los estados de cuentas y el sistema solo dispara. Totalmente automatizado. No es que una persona o el analista de marketing está viendo el archivo de una persona, busca su... No, eso ya está totalmente automatizado. Ya no se necesita una persona en ese caso. Sí, hay que tener controles, obviamente, ¿no? Pero ese proceso es parte de este concepto de transformación digital que se dio. Y claro, eso vino de la mano, en este caso, por la necesidad de la pandemia. La pandemia obligó a muchas instituciones financieras dejar de lado el tema presencial y saltar a un mundo digitalizado, la virtualización de muchos procesos. Riesgos también tuvo que adecuarse al ambiente virtualizado. Las metodologías y los procedimientos que teníamos, sobre todo los procedimientos, eran procedimientos que estaban definidos en un entorno presencial. Hoy, después de 4 años de culminada o en todo caso de una pandemia medianamente contenida, 25 ya estamos hablando de una situación que estamos saliendo del problema de COVID, pero muchas empresas se han quedado en el ambiente virtualizado, tienen todavía modelos híbridos.
3 días de presencia, 2 de virtual. Pero el banco vio que había una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque ahora yo no tenía por qué alquilar una oficina. Vio que de repente ya no necesitaba tener oficinas físicas en todas las ciudades, sino de repente empezar a reforzar todos los servicios financieros, dotar de mayores funcionalidades, dotar de mayores capacidades, soportar mejor el canal digital. Entonces el negocio empezó a ver esto como un objetivo estratégico, en la cual obviamente la transformación digital vino también asociada con sus propias amenazas. Ciberataques más sofisticados, dependencia cada vez más crítica de sistemas, dependencia cada vez más importante de terceros. Y en la era actual estamos hablando de un riesgo que es de múltiples dimensiones. No solamente hablamos de riesgos operativos, hablamos de riesgos legales, tecnológicos, legales por los temas contractuales con los proveedores, obviamente, tecnológicos, continuidad, seguridad, estamos incorporando inteligencia artificial para algunos procesos de repente de marketing, para algunos procesos operativos, estamos incorporando la inteligencia artificial generativa para aportar valor en algunas áreas, estamos haciendo procesos de RPAs para automatizar algunos procesos operativos, se está incorporando servicios cloud, redundancia cloud, multi-cloud, multiregión. Estamos hablando inclusive no solamente de inteligencia artificial, sino también también estamos hablando de machine learning, deep learning en algunos casos. Estamos hablando de una serie de conceptos que hace unos 5 años todavía no existía. La inteligencia artificial nace en el 2022. OpenAI 2022, fines del 2022, nace su primer modelo GPT-1. Han pasado 4 años y ahora están en la versión 5.2. Justo ayer me llegó un mensaje, 5.2, que tiene mejores capacidades analíticas, tiene mayor capacidad de entendimiento, procesamiento de información. Entonces la transformación tecnológica se está dando muy rápido y por eso la gestión del riesgo tiene que ir también a la velocidad que el entorno está cambiando. Ahora un analista de riesgo operacional no puede decir que no sabe y no entiende de riesgo tecnológico porque no va a saber analizar los diversos vectores de riesgo que puede traerme la incorporación de una tecnología, la incorporación de un servicio web, la incorporación de un servicio cloud. Tengo que entender esos conceptos para poder tener una mejor apreciación del riesgo. No es porque, es que como la norma no dice que hago riesgo tecnológico, no tengo que hacer riesgo tecnológico. Cuando el riesgo tecnológico subyace a la continuidad, a la seguridad, a los mismos riesgos operativos, porque inherentemente los procesos de negocio y los procesos de soporte están vinculados con la tecnología. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de entender que ha habido un salto cuántico entre el mundo físico y ahora estamos ya de llenos en un mundo digital. En un mundo físico, los riesgos tradicionales eran amenazas físicas, un atacante, un robo armado, un asalto, daño de equipos, destrucción, desastres naturales, que todavía persisten, pero los principales robos se hacen robos digitales. El otro día leía un informe de las wallet cripto y en uno de esos comentarios decían que am, la forma de robar, hay dos formas, como siempre, la forma física y la forma digital. La forma física, agarro, te robo el wallet físico, porque hay un wallet físico que también, que a veces algunos servicios dan, pero si tú pierdes ese wallet físico, perdiste tu acceso al sistema y literalmente el dueño de eso es el dueño del dinero que tengas en eso. O sea, ya no importa, ya ni siquiera está tu nombre. O sea, basta que tú tengas el wallet físico, el token físico, para identificarte que tú eres el titular de eso, que automáticamente podrías perderlo todo si es que extravías ese UCB que es que te representa como titular de sus activos. O el wallet digital, ¿no? Hace unos años, hace 2 años fue la quiebra de un fondo de inversión, FTX, no sé si se acuerdan, una empresa que supuestamente era custodia de bitcoins, que al final usaba los mismos bitcoins que los clientes ponían en custodia para su protección, lo utilizaron para su propio fin y la principal causa es que no había un ambiente de control. Los mismos dueños de la empresa jugaban con los bitcoins que estaban en custodia de parte de los clientes, una pérdida como de 40.000 millones de dólares. Y el tipo tiene como
tres penas, tres cárcel de por vida, porque le ha metido, mucha gente ha perdido dinero. Y simplemente desde un ordenador se hizo todo. Hemos cambiado la exposición del riesgo. Ahora los riesgos físicos son fácilmente manejables y gestionables, pero los riesgos digitales son los de mayor exposición ahora. Un atacante que tiene la capacidad de ingresar a una base de datos, tomar control de un servidor y de repente, vulnerando todos los controles, si es que existen obviamente vulnerabilidades, puede cometer más daño que un robo físico. El ladrón ya no tiene por qué estar en la puerta de la oficina, en la puerta del servidor para hacerlo, lo puede hacer a través de la web. Y para eso necesitamos entender que necesitamos controles, estrategias para lograr el efecto de mitigación. Aún persisten algunos riesgos híbridos que dependen de amenazas físicas y digitales. Por ejemplo, ¿no? Una amenaza, una amenaza física, un ciberatacante, que aprovecha una brecha en la vulnerabilidad por una falta de actualización del anti-malware, de la licencia anti-malware. Es un riesgo híbrido en la cual tienes una persona que escanea tus vulnerabilidades, detecta la brecha y te golpea. Pero ahora eso ya pasó. El atacante ya no es una persona, ahora el atacante son bots. Son bots que escanean permanentemente tu entorno y buscan cómo atacarte. Y también la defensa ha cambiado, porque ahora la defensa ya no es humana, ahora la defensa es inteligencia artificial que responde a un ataque de una inteligencia artificial. Los ciberataques se han sofisticado. El ransomware, ahora hablamos un ransomware de segunda y de tercera generación. Amenazas que pueden comprometer no solamente la información, sino que ahora pueden comprometer inclusive hasta la misma infraestructura tecnológica. Entonces, estamos hablando de que se ha dado un cambio significativo con la transformación digital y por lo tanto los riesgos tecnológicos asociados también han cambiado. Esto es importante entender porque las nuevas amenazas, bajo este nuevo contexto, hay nuevas amenazas. Ciberataques sofisticados, ransomware de segunda, tercera generación, amenazas persistentes, ataques de día cero, o sea, te dejan como puesto en fábrica, te sacan todo. Ingeniería social avanzada, ya no es solamente que te manda un mensaje de Shakira viéndola cantando, no, ya te mandan cosas más sofisticadas, toman control de tu propio correo electrónico y te buscan vulnerar aprovechándote un correo que tú mismo supuestamente te has enviado para poder extraer información. Ciberataques sofisticados, fallas en la infraestructura, interrupciones en los servicios cloud. El 20 de octubre vimos un ataque, una falla significativa en Amazon, pero ni siquiera fue por una falla tecnológica de ellos, fue por una falla de un proveedor y les generó la interrupción global. Caída de sistemas críticos, vulnerabilidades en las cadenas de suministro, nuestros proveedores y los proveedores de nuestros proveedores. Basilea TPRM, gestión de riesgo de terceros, de julio de 2024, dice que tenemos que hacer un análisis de terceros, un análisis de riesgos de terceros y tenemos que identificar inclusive al proveedor de mi proveedor y conocer la exposición al riesgo que me puede generar si el proveedor de mi proveedor incumple, falla. Hay temas tecnológicos clásicos, temas de errores en la configuración, temas de obsolescencia tecnológica, vulnerabilidades que eventualmente son persistentes y que sabemos que existen y siempre eso va a existir, y que de alguna otra manera pueden comprometer nuestra infraestructura. Y los riesgos emergentes, todas las amenazas derivadas de todo lo que es implementación de soluciones de IA, de inteligencia artificial. Ya no solamente hablamos de inteligencia artificial generativa, un modelo típico GPT que todos conocemos y que decimos, ah, inteligencia artificial es ChatGPT. Mentira. Inteligencia artificial no es solamente la parte de GPT. Tenemos computer vision. Imagínense que ustedes le pongan a un sistema de seguridad, a las cámaras, le pongan inteligencia artificial para que pueda hacer reconocimiento facial. Imagínense que un atacante que aprovecha una brecha en la seguridad de un sistema de monitoreo modifica, y eso es algo mucho más fino, pueda modificar las credenciales de una persona para que el sistema no lo reconozca como atacante y pase desapercibido. Hay malwares que pueden atacar sistemas de reconocimiento facial y literalmente bloquear cualquier referencia para que no se identifique que es atacante esa persona
está, por ejemplo, con antecedentes penales o está reportada como una persona peligrosa, por ejemplo. Riesgos emergentes asociados a las amenazas vinculadas a la implementación de soluciones de IA. No solamente GPT, sino estamos hablando de computer vision, estamos hablando de transformación de voz, los fake news, los fake videos. Ahora hacen un video con la cara de una persona y la voz de una persona, eso es también inteligencia artificial. O los sistemas de transformación que están utilizando suplantaciones de voz, utilizando dispositivos de falsificación de voz. Basta que te tomen el audio, lo decodifican, generan un contenido, le ponen que el equipo, le das el texto al equipo y el equipo repite tu tono de voz en una conversación telefónica. Si el sistema, la persona que está haciendo reconocimiento, digamos, la persona con la cual se está interactuando por teléfono, es una persona y no logra identificar que lo que está escuchando es una voz generada por un sintetizador, no se va a dar cuenta que con la persona que está interactuando no es el titular, sino es una voz creada sintéticamente y que efectivamente podría hacerse pasar y generar un tema de un fraude. Vulnerabilidades de inteligencia de las tecnologías, el IT y ahora el OT, todo lo que es la tecnología de la operación. Hasta hace poco no se escuchaba, normalmente siempre hemos escuchado de la IT, las tecnologías de la información, pero ahora también se habla del OT, tecnologías de las operativas, de las operaciones. Es decir, por ejemplo, imagínense un atacante que quiere afectar una central hidroeléctrica y quiere parar los generadores, las turbinas. Pues eso ya no es tecnología de la información, eso es tecnología de la operativa. Y hay ataques que pueden darse para bloquear el funcionamiento de equipos. Literalmente los bloquea. Y el equipo puede estar bien, está funcionando, pero simplemente está controlado y alguien lo ha apagado. Ataques cuánticos cada vez más, todavía no existe computación cuántica, pero se espera que en unos quizás 2 años los chinos empiezan a desarrollar computadoras cuánticas y veamos un cambio significativo en todo lo que es equipos de cómputo. Manipulación de datos, todo lo que es todo el tema que tiene que ver con tecnologías emergentes y las nuevas tecnologías, blockchain y demás cosas que se vienen, pues son oportunidades y son amenazas. Entonces, el riesgo tecnológico tiene que comprender esto también para poder entender que el mundo ha cambiado y que el riesgo tecnológico tiene que adecuarse a las nuevas condiciones del riesgo. Esto es importante porque desde el punto de vista del riesgo tecnológico, la introducción de la inteligencia artificial, conceptos de Big Data y demás, pues está llevando a transformar la gestión de riesgos a capacidades predictivas sin precedentes. Es decir, hoy nosotros sabemos que podemos de repente procesar un registro en Excel de 10.000 incidentes. Digamos que yo tenga información de 10.000 incidentes y necesito analizar y necesito evaluar, por ejemplo, este tipo de información para tomar cierta decisión con respecto a cierta situación identificada. Digamos que estoy analizando los logs de auditoría de una aplicación y necesito detectar si es que en esa traza de esos 10.000 registros, esos 10.000 logs, pues efectivamente puedo encontrar algún comportamiento atípico que me pueda servir para predecir un posible ataque. El componente humano, la capacidad humana, tiene ciertos límites. Quizás si yo tomo un registro de 10.000 logs, puedo analizarlo. Utilizo mis tablas dinámicas, lo llevo a un Power BI, sí, perfecto. Pero ¿qué pasa si hablamos de un registro de millones de logs que interactúan con varias aplicaciones y necesito encontrar un comportamiento para predecir una posible situación que me pueda generar un impacto? Bueno, eso ya el humano no lo puede hacer. Entonces, la inteligencia artificial ahora tiene la capacidad para procesar grandes volúmenes de información. Utilizando modelos GPTs, utilizando Machine Learning, podemos encontrar tendencias, comportamientos que pueden eventualmente predecir una situación, un evento, una falla y tomar medidas preventivas. Y para eso, la inteligencia artificial, pues, es
una oportunidad, pero también puede convertirse en una amenaza. ¿Por qué? Porque puede ayudarnos a predecir amenazas potenciales tomando en cuenta estos análisis históricos de los logs. Hoy, más que nunca, tenemos que empezar a, yo sé que la recopilación de los logs que en principio debería existir para poder hacer análisis forense de cualquier tipo de incidencia, muchas veces por un tema de capacity no lo almacenamos o no se almacena o simplemente se almacena por muy poco tiempo y luego se desecha. Pues hay que entender que ese tipo de situaciones efectivamente podrían eventualmente servirnos para poder detectar cualquier anormalidad y tomar medidas preventivas antes que esta situación pues efectivamente se materialice. Prediciendo amenazas, analizando patrones de grandes volúmenes de datos en tiempo real inclusive, conectarnos a través de del mismo aplicativo que genera los logs, exportar esa información y procesar en tiempo real lo que está sucediendo puede servirnos para tomar medidas preventivas, automatizando respuestas a incidentes de ciberseguridad, detectando anomalías con mucha mayor precisión a través de una solución que pueda tener inteligencia artificial para que nos ayude a este procesamiento y sobre todo a optimizar los recursos de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy seguridad de la información todavía es una seguridad con deficiencias porque son procesos humanos. Hoy la capacidad de respuesta depende de lo que el analista de ciberseguridad haga cuando tiene al frente un ataque. Y eso puede ser 1 hora o 2 horas que se tome para hacer el análisis. Oye, pero en 1 hora un atacante te puede quitar, te puede encriptar la información y puede hacer lo que sea si es que tú le das 1 hora de tiempo. Entonces tenemos que entender ahora una variable más. El tiempo juega en nuestra contra. Mientras más tiempo me demore en responder, es más probable que el atacante logre su objetivo. Ese tipo de análisis, es que yo hago un análisis batch. Yo analizo hoy lo que pasó ayer. Interesante quizás hace unos años, pero hoy ya no me sirve. Hoy no me sirve para responder a un incidente que pasó hace un año y recién el día de hoy tengo la información porque mi proceso genera información en batch. ¿Qué hago yo monitoreando hoy algo que sucedió ayer? Ya no es, ya no es el medio. Entonces tenemos que entender que esa incorporación y esa velocidad que ahora necesitamos tener involucra una serie de desafíos. Desafíos que están en la misma implementación de soluciones de inteligencia artificial. El tema de la gestión ética de datos. Esto suena gestión ética del dato. Bueno, uno dice eso, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo efectivamente hace sentido? Bueno, el uso responsable de la información sensible. Imagínense que el equipo de marketing tenga acceso a información sensible de clientes y que de repente alguien de marketing decida analizar y verificar si es que en la lista de clientes su vecino, su amigo, su compañero de universidad tiene cuenta y tiene saldo. Fácilmente entra, busca y se da cuenta. El uso ético de la información cada vez se vuelve más importante porque es ahora un imperativo moral, como muchos le dicen, y legal. ¿Por qué? Porque yo no tendría por qué estar haciendo ese tipo de búsquedas. Cada vez las organizaciones deben establecer marcos éticos más robustos para la recopilación, procesamiento y almacenamiento de datos personales y corporativos. Ya no es que solamente tengo y almaceno la información de los saldos de las cuentas de ahorro de mis clientes, sino que las personas que tengan acceso de repente no necesitan por qué tener la información del saldo, basta que sepan que los saldos están actualizados, es más que suficiente. Derechos de acceso. Por ejemplo, que necesito ver el saldo del cliente exactamente, yo que soy de soporte operativo, quizás el dueño del producto sí, porque va a ver y va a hacer campañas con información para segmentar clientes, quizás, pero yo como operaciones, yo como tecnología, necesito tener acceso al dato, necesito yo saber cuánto tiene el cliente con nombre tal, 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 o de repente un ID único de cliente para mi gestión. Yo soy operaciones, yo no necesito ver el saldo a menos que tenga una función que me corresponda, obviamente. La protección de la privacidad cada vez resulta más importante. El Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea es bastante insistente con esos temas. La ISO 27701, que habla sobre gestión de la privacidad de la información,
nos da una serie de parámetros para buscar garantizar la privacidad de la información. Y no solamente temas de privacidad, sino también garantizar cumplimiento regulatorio. Casi en toda Latinoamérica tenemos normas, en los países tienen normas que buscan la protección de los datos personales. Entonces tenemos que dar cumplimiento a esto. No solamente porque es un tema normativo, sino porque tenemos que proteger los datos, no solamente los datos personales de los clientes, sino los datos sensibles. Tenemos ahora datos biométricos. Capturamos información facial, biométrica, dactilar, y claro, si vamos a custodiar esa información, tenemos que poner controles. Si solamente vamos a consultar una información y validarla, no necesitamos de repente almacenar ese tipo de información. Tenemos que ver cómo optimizamos estos procesos para que no tengamos que exponernos a información, o en este caso directamente, a información que pues efectivamente podría generar un impacto en la organización. Lo más importante aquí de todo es el tema de la confianza. Acá las instituciones financieras, si no, si no generan confianza en los clientes no se van a sentir cómodos en tener sus ahorros, tener sus inversiones en una institución poco confiable. Eso es una marca representativa en el sector financiero. Si se pierde la confianza, el cliente se va. Por lo tanto, la confianza no es solamente es la confianza de mi información, es confianza del servicio, es confianza de la calidad que yo tengo o la relación que yo tengo con esta empresa. Entonces, una violación de datos puede destruir años de relación comercial. Imagínense que una institución financiera se comprometan los saldos de las cuentas de ahorro de todos los clientes y que el banco no haya implementado ninguna medida de seguridad para evitar la exposición de la información, enmascaramiento, ¿no es cierto?, de los datos personales de los clientes, la obturación de esos datos para que no se identifiquen quién es el que veo el saldo, o el enmascaramiento, o finalmente la encriptación. Entonces tenemos que ver que esto involucra también no solamente pensar en riesgos tecnológicos, sino también en los riesgos asociados, los riesgos de seguridad, los riesgos de ciberseguridad, los riesgos de la continuidad basados en la tecnología. El Big Data es un tema ya de hace unos años, cuando se introdujo este concepto el procesamiento de grandes volúmenes de información. Ahora los especialistas de Big Data, en los científicos de datos, como se suelen llamar, son especialistas que pueden manejar grandes volúmenes de información. Tienen herramientas, conocen el uso de herramientas que pueden utilizar para hacer predicciones, simulaciones, que pueden analizar utilizando ciertas herramientas y tener capacidad para procesar, predecir eventualmente también con mucha mayor precisión en función a la información del mercado, ¿no? Entonces, cada vez es más importante estos procesos porque uno, no solamente se necesitan grande capacidad para almacenamiento de información, los datos diarios que puede generar un banco en un día, pues son varios, son varios teras, son varios teras de información. Y cada vez esa data que se va generando debe ser almacenada. Y debe ser almacenada y debe ser respaldada y debe tener una serie de medidas de seguridad para que efectivamente la información no pierda integridad. No solamente hablamos del Big Data como proceso, sino también de las implicancias que eso tiene de cara a la seguridad y de cara a la continuidad. Imagínense que un banco pueda perder por una falla en el proceso de respaldo de información, pueda perder un día de información, solamente un día, que su proceso de respaldo falle y que finalmente no se respalde la información un día. Todos los problemas que puede tener si solamente un día la información no estuviese disponible. Reclamos, quejas, quizás hasta multas, porque simplemente no pudo garantizar la disponibilidad de información por fallos o errores a nivel de la configuración del sistema de respaldo. La información cada vez resulta más importante y es un vector de riesgo también. Eso involucra un adecuado equilibrio entre lo que es innovación tecnológica y protección. Ahora tenemos que ver que es bueno proteger,
pero tiene que haber un adecuado equilibrio costo-beneficio. No voy a proteger todo. Tengo que proteger la integridad de mi información transaccional, mi información sensible, mi información del negocio, desde luego que sí, pero también tengo que ver que hay ciertos activos de información que de repente no se necesita proteger porque son información de uso público o es información que no afecta al negocio. Entonces, la innovación que viene asociado con la incorporación de nuevas tecnologías tiene que ir de la mano con medidas de protección, controles de seguridad, estándares ISO, estándares NIST, estándares COSO, COVID, para que podamos garantizar la seguridad de una forma mucho más robusta y mucho más efectiva. En algunos países la privacidad de la información, Estados Unidos el tema de privacidad es un tema muy sensible. En Europa el tema de la protección de datos personales es un tema normativo y sanciones con varios millones de euros, si es que efectivamente no se está cumpliendo con esos requerimientos. Debe haber un equilibrio entre la capacidad y responsabilidad y sobre todo construir confianza con los diversos stakeholders y los usuarios que esperan, que confían que la institución que va a almacenar mis recursos financieros va a tener la capacidad para poder proteger, custodiar sus activos de información. Y el tema de cumplimiento, que es por demás conocido, que tenemos que alinearnos y dar cumplimiento a esa regulación y a esas buenas prácticas. Entonces, ¿cómo nos encontramos de cara a la tecnología, al riesgo tecnológico? Bueno, necesitamos adaptarnos y tener y lograr una mayor resiliencia organizacional. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos desarrollar, todos sabemos que necesitamos tener un DRP, un plan de desastre ante eventos de interrupción que puedan generar un impacto tecnológico. Y sabemos que tenemos que tener un DRP, hacer pruebas, que tenemos que tener escenarios, estrategias, pues la resiliencia tecnológica va de la mano con la resiliencia digital. En España, en Europa en general, la norma DORA, la ley DORA, la ley de Digital Operational Resilience, el ACTA, la ley de la resiliencia operativa digital, insta a que las instituciones financieras tengan capacidades de resiliencia en los productos y procesos, servicios, canales digitales, inclusive con multas que son millonarios. Eso significa que la resiliencia tecnológica, la capacidad de la tecnología, y ahí viene el enganche con la gestión de riesgo tecnológico, la resiliencia tecnológica tiene que tener la capacidad para soportar infraestructuras cada vez más robustas, tener controles más efectivos, tener personal capacitado, entrenado con las habilidades necesarias y sobre todo una buena gobernanza. NIST Cybersecurity 2.0 habla sobre la gobernanza en los temas de ciberseguridad. La ISO 38500 habla sobre la gobernanza tecnológica. Ahora se habla de un EGRS, de un Enterprise Governance Risk and Compliance. Tenemos que entender que estos marcos de referencia deben llevarnos a un buen gobierno, pero también a desarrollar esa resiliencia tecnológica y ahí es donde entra riesgos a tallar. Riesgos tecnológicos tiene que empezar no solamente entender el riesgo tecnológico como un componente técnico, sino su integración con el negocio. El riesgo tecnológico, ¿quién tiene riesgo tecnológico? El riesgo tecnológico lo tiene el negocio. ¿Quién tiene apetito al riesgo tecnológico? El negocio tiene apetito al riesgo tecnológico. ¿Por qué el negocio? Porque el negocio, si desarrolla un producto, desarrolla un servicio, él tiene cierta tolerancia de interrupción. Por ejemplo, un canal digital. Mira, a ver, yo, dueño de canal digital, ¿puedo tolerar una interrupción? Sí, que pues una hora, ¿no? Quizás, si es una fecha, digamos, no clave, una quincena, un fin de mes, el canal digital puede tener quizás una interrupción de una hora, 2 horas y no pasa nada. Pero una fecha de pago, un fin de mes, en la cual los clientes están pagando, haciendo transferencias, retiros, pues quizás 15 minutos es lo máximo. Entonces, desarrollar esas capacidades tecnológicas involucra también que la gestión de riesgo tecnológico tenga también la capacidad no solamente de ver eso, sino también evaluar e identificar esos factores de riesgo que pueden generar un impacto al proceso de negocio. Entonces, el riesgo tecnológico hoy ya no es solamente ver si es que tengo un inventario de activos tecnológicos o si he hecho un análisis de vulnerabilidades de los activos tecnológicos o ver si es que solamente tengo controles tecnológicos. Bueno, no.
Inclusive hay empresas que no hacen riesgo tecnológico, o si lo hacen en un enfoque de seguridad. Entonces, ¿dónde está el análisis de riesgo tecnológico? Quizás por ahí me dicen, no, es que la ley no dice, la norma bancaria no dice que tengo que hacer un análisis de riesgo tecnológico. ¿Dónde está? Es lo que a mí siempre me dicen, ¿no? ¿Dónde está que debo hacer riesgo tecnológico en el documento de la superintendencia? Bueno, el acuerdo bancario, el acuerdo de la superintendencia, la norma, la resolución, el reglamento, dice que tiene que hacer una gestión de riesgo. Y uno de los riesgos a los cuales una institución financiera se encuentra expuesta es el riesgo tecnológico. Y el riesgo tecnológico, tenemos que ver el riesgo tecnológico como una parte crítica en el riesgo empresarial para poder identificar, evaluar, tratar, responder, monitorear, controlar la exposición a los riesgos de la tecnología. Porque al final, ese apetito al riesgo que yo le voy a definir es un apetito al riesgo que el negocio puede eventualmente tolerar. El riesgo tecnológico, el apetito al riesgo tecnológico no es una decisión de tecnología. El apetito al riesgo tecnológico es una decisión del negocio. Es el negocio el que se va a ver afectado por la interrupción de la tecnología y que la tecnología va a tener que darle solución, va a tener que establecer las diversas estrategias para lograr no impactar de forma significativa a lo que efectivamente el negocio puede eventualmente tolerar. Entonces, es importante empezar a comprender esto porque desde ese punto de vista, de ese punto de vista se va a tener que enfocar la gestión de riesgo. Y un aspecto que es muy importante es el tema de la cultura. La cultura de riesgos, muchos piensan que la cultura de riesgos solamente es una cultura de riesgo operacional. Tenemos debe existir un claro alineamiento entre la cultura de riesgos y la cultura organizacional. Eso significa que la cultura de riesgos tiene que soportar esa cultura organizacional, esa cultura corporativa. No solamente hablamos de hacer cultura de riesgos con una capacitación o hablar solamente de riesgo operacional, pues hablar de cultura de riesgos involucra también hablar sobre riesgo tecnológico, sobre riesgo de seguridad, sobre riesgo de ciberseguridad, sobre riesgos legales, sobre riesgo de imagen. Y eso implica no solamente invertir en tecnologías, no solamente voy a invertir en tecnología porque, bueno, es la última moda, no, sino tengo que invertir en tecnología también para potenciar mi capacidad humana. Tengo que trabajar con mi personal para darle conocimiento, darle las herramientas necesarias para que también ellos puedan hacer su trabajo. La cultura corporativa, la cultura organizacional, no es solamente hacer una charla al año de riesgos operacionales y olvidarnos de los riesgos tecnológicos, de los riesgos de seguridad, de los riesgos de ciberseguridad. No, el usuario tiene que entender que esos diversos riesgos están alrededor en su día a día y que él tiene que ser consciente de eso para la toma de decisión, para que pueda comprender, ¿no es cierto? Para que pueda comprender cómo esta situación puede efectivamente afectarle en su día a día. Y eso significa trabajar muy de la mano con el tema de una formación especializada. Las áreas usuarias tienen que ser más conscientes de los cambios que se vienen y de las amenazas de la ciberseguridad. Tienen que ser más conscientes de que los riesgos vinculados a la seguridad de la información pueden afectar los procesos de negocio, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información. El riesgo tecnológico tiene que adecuarse a ese nuevo ambiente. Revisar de repente las metodologías, reforzar las metodologías existentes. Si estoy utilizando todavía un modelo COSO de gestión de riesgo tecnológico y no he incorporado prácticas como SOC 2, modelos de madurez de ciberseguridad, o no estoy incorporando buenas prácticas en la gestión de los riesgos tecnológicos, COVID, ITIL y demás, pues obviamente tengo que empezar a reforzar todo esto para mejorar mi capacidad de identificación, de evaluación, de tratamiento, de mitigación y de monitoreo. Y ahora que entra más fuerte el uso de inteligencia artificial, también hablar de la gestión de los riesgos con la introducción de la inteligencia artificial, porque también hay riesgos, también tecnológicos, de la introducción de soluciones de inteligencia artificial. Vean, por ejemplo, que hoy yo quisiera, adquiero un microservicio para que todos los días yo tenga la información de un proveedor a través de un API. Y esa API me permite conectarme con el proveedor para que yo ejecute un proceso automatizado. Si eso yo lo hago en un entorno en la nube,
y no soy consciente y no le pongo medidas de controles para reducir la exposición que puedo tener ante el posible ataque o compromiso de mi información o de la información que yo estoy procesando o quizás esté almacenando de repente, pues puedo exponer mis activos de información, puedo exponer mis procesos y dependiendo de la criticidad del proceso, llegar inclusive hasta comprometer mi propia continuidad operativa. Entonces, el uso responsable de la inteligencia artificial involucra hacer una serie de cambios. Hace poco nomás se ha publicado en Estados Unidos, en España, en general en la Comunidad Europea, se ha publicado una guía para desarrollar todos los marcos de inteligencia artificial. Es decir, ahora existen guías para, por ejemplo, para los temas de gestión de riesgos, para los temas de la gobernanza de datos, para los temas de ciberseguridad, para el manejo de incidentes, para los temas del cumplimiento, porque claro, sale una norma, sale la ley que regula la gestión de la inteligencia artificial y yo en mi país tengo que aplicar esa norma. Si la norma dice que no se puede utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, despedir a un colaborador porque efectivamente la inteligencia artificial ha visto que esta persona estaba llegando tarde más de 5 veces al mes y que efectivamente y que automáticamente el sistema lo va a despedir. No, pues no, o sea, tenemos que también tener controles humanos para asegurarnos que este tipo de prácticas, esas prácticas automatizadas, pues efectivamente no puedan generarnos un conflicto, en este caso una contingencia legal. Y eso a su vez significa que tenemos que empezar a desarrollar ciertas capacidades tecnológicas de resiliencia, capacidad de absorber los impactos sin caer en el intento, resiliencia pura, recuperación, importante. ¿Qué hacer luego del evento de interrupción? ¿Cómo recupero, reanudo y restauro mis procesos? ¿Cómo aprendo de los errores? Tengo que aprender. Tengo que aprender de las fallas, de los eventos para hacer la mejora continua y adaptar la estrategia del negocio al entorno cada vez más cambiante. La tecnología que teníamos a inicio de año seguramente hoy ya está desfasada. Los modelos de inteligencia artificial que de repente existían a inicios de año, hoy ya están siendo de repente obsoletos. Ni qué decir de las nuevas amenazas que se están generando. Hasta hace poco nomás había leído una nueva modalidad de ransomware que le llaman Medusa, que congela al atacante, digamos, inhabilita el equipo que está siendo atacado. Digamos que lo congela, por decirlo así, y no permite que haya una respuesta. Entonces, las amenazas cambian y obviamente también tenemos que estar permanentemente evaluando nuestras vulnerabilidades y siempre dando un paso por delante para estar preparados. Y claro, eso a su vez significa desarrollar una resiliencia organizacional, tener capacidad proactiva, mejorar nuestros procesos de continuidad de negocio, tener procesos cada vez más robustos de monitoreo, hacer evaluaciones periódicas, hacer pruebas periódicas, entrenar con el personal, con los titulares, con los respaldos, estar permanentemente probando y evaluando la capacidad de respuesta. ¿Para qué? Para asegurarnos que si algo pasara, vamos a poder recuperarnos, vamos a poder responder de acuerdo a los plazos establecidos, de acuerdo a lo que hemos definido como plazo de recuperación. Si yo tengo un RTO de 4 horas, yo tengo que asegurarme que en 4 horas me estoy recuperando. No porque yo diga que 4 horas me suena bonito y de repente me recupero en 24 horas, pues no, ¿no? O sea, si yo digo un RTO de 4 horas es porque estoy asegurándole al directorio que tenemos un plazo de recuperación de 4 horas. Y eso está aprobado, y está verificado, y está validado. No porque suena 4 horas bonito, está bien. No, yo tengo que asegurarme que ese RTO se va a cumplir. Si no, tengo que volverlo a validar y verificar si es que realmente espero recuperarme en esas 4 horas. Prácticas saludables recomendadas. La ISO 22301, continuidad de negocio, y la 27031, adecuación de las tecnologías para la continuidad tecnológica. Muy importante. La 27031, hoy una ISO certificable, llama a la necesidad de introducir la continuidad tecnológica como parte de nuestro gran modelo de continuidad del negocio. Ya no solamente hablamos de continuidad del negocio, BCP, todos hablamos del BCP, todos hablamos del DRP, pero el DRP se sustenta en la 27031. La gestión de la continuidad tecnológica se respalda en la 27031.
A veces percibimos, creemos que la continuidad del negocio 22301 es para la continuidad tecnológica, ¿no? La continuidad tecnológica se soporta en la 27031. Entonces yo puedo hablar de un BCP vinculándome a los objetivos del negocio, estándar ISO 22301, pero también puedo hablar de no ISO 27031 para gestionar la continuidad de las tecnologías, para prepararme la tecnología a la cara de la continuidad, la recuperación de los procesos tecnológicos, los activos de información críticos para la tecnología, respaldo de los procesos de tecnología, restauración de los datos para tecnología. No hablamos de los datos del negocio, estamos hablando de los datos que necesita la tecnología para seguir funcionando. Hay ciertos activos de información que tecnología necesita garantizar para que si eventualmente hubiese una falla, yo pudiese rescatar, por ejemplo, la configuración de un servidor a través de un procedimiento ya escrito y contra ese activo de información, el procedimiento, volver a configurar otro servidor. ¿Para qué? Para que pueda activar rápidamente mis procesos de recuperación del negocio. Entonces, no solamente hablamos de 22301, sino ahora de la 27031 como marcos de la continuidad, pero en este caso continuidad tecnológica. Y como parte de un círculo virtuoso, el fortalecimiento continuo es parte inherente. Hay que identificar las amenazas y vulnerabilidades, hay que evaluar el impacto y la probabilidad de estas situaciones, hay que implementar medidas preventivas, controles, ejercicios, pruebas, estrategias de mitigación, hay que hacer pruebas de los diversos planes y estrategias y de las brechas identificadas, la mejora continua. El típico modelo del PDCA que todos conocemos y que hoy cada vez adquiere mayor importancia porque permanentemente tenemos que estar haciendo esto. Eso que a veces escucho con mucha sorpresa y me dicen, no, es que yo una vez al año solamente hago unas pruebas de escritorio. ¿Y pruebas el plan de continuo de negocio? No, solamente hago unas pruebas de conocimiento de los procedimientos. ¿Cómo te aseguras de que realmente lo que tienes escrito funciona? No sé. ¿Cómo te aseguras de que realmente si pasara algo, vas a saber? No sé. Es confiar mucho al veremos qué pasa, esperemos que no pase, ¿no? A veces es confiar demasiado en la suerte y esperar que si algo me va a pasar, voy a poder recuperarme sin haber probado realmente mi capacidad de respuesta. Entonces, el confiar mucho en esto puede ser contraproducente y sobre todo impacto al negocio. ¿Y qué es lo que se nos viene ya en estos últimos minutos de la presentación? Innovar con control para competir con ventaja es cada vez más importante. La innovación no es solamente crear productos y servicios bonitos, es crear productos y servicios rentables, pero seguros. De nada me sirve desarrollar productos novedosos sin control, porque al final termina siendo una desventaja competitiva frente a la competencia. Entonces, es un imperativo estratégico la innovación, pero con controles. Y eso significa que la gestión de riesgos se convierte en una prioridad estratégica. La gestión de los riesgos. Me refiero a los riesgos operacionales, los riesgos de la tecnología, seguridad, ciberseguridad, continuidad. ¿Por qué? Porque al final una adecuada identificación y evaluación de riesgo, una adecuada identificación y evaluación de riesgos me va a ahorrar varios dolores de cabeza. El gran problema que todavía muchas empresas tienen es que no saben describir riesgos. Y eso es un problema que todavía sigo escuchando 20 años después de Basilea. Me pregunto, dame un riesgo. Me dicen, el ciberatacante es un riesgo. No, el ciberatacante no es un riesgo. La obsolescencia tecnológica es un riesgo. No, eso es una vulnerabilidad, eso no es un riesgo. La falla en la configuración de un servidor, eso no es un riesgo, eso es una debilidad de un proceso. Entonces no sabemos todavía identificar riesgos. Lo peor aún es que muchas veces muchos directores tampoco saben identificar un riesgo, porque le hemos vendido mal la idea del riesgo. Yo he tenido oportunidad de hablar con directores de bancos y me dicen, Yuri, para mí un riesgo es un posible ataque. Un posible ataque no es un riesgo. No, sí, sí es un riesgo, eso me dice la gerencia de riesgo. No, eso no es un riesgo. Un posible ataque podría ser como quizás un evento máximo, pero no es un riesgo. No es un riesgo que afecte los objetivos de una organización. Quizás las consecuencias que se derivan del ataque sí puede ponerme en riesgo. Que encripten mi información y me pidan un rescate millonario.
O que finalmente si yo no pago el rescate borran toda mi información. Ah, eso sí puede afectar mi continuidad operativa. Eso sí es un riesgo para la organización. Entonces, 20 años de gestión de riesgo operacional y todavía las empresas no saben describir riesgos. Y más aún, hay personal de riesgos que tampoco sabe describir un riesgo. Si ustedes comienzan a preguntar y le dicen que el riesgo es la falla o la caída del servicio o la mala configuración de un servicio o la falta de documentos, eso no son riesgos. Esos son factores de riesgo que puedan generarnos un impacto en la organización. Pero eso no son los riesgos. Entonces, tenemos que empezar a ir a las bases conceptuales y ver, oye, ¿esto realmente es un riesgo para la empresa? El hecho que haya una inadecuada ejecución en un procedimiento, ¿eso es un riesgo para la organización? ¿O eso es una falla del proceso? Que el usuario no está sabiendo ejecutar correctamente un proceso, termina siendo más que un riesgo, una falla del mismo proceso. tenemos que empezar, tenemos que empezar a hacer una integración efectiva. O sea, realmente hacer una adecuada integración de la gestión de riesgo con los procesos de negocio. Tenemos que alinearlos. Ya COSO RM 2017 nos decía, tenemos que alinear los objetivos de la gestión del riesgo con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre, para incrementar eficiencias operativas, para proteger activos digitales, físicos, para cumplir con exigencias normativas regulatorias, para asegurar la sostenibilidad y alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. La gestión del riesgo no puede estar divorciada de los objetivos del negocio. Tiene que estar alineada. La seguridad, la continuidad, la ciberseguridad, el riesgo tecnológico, los riesgos en general, tienen que alinearse a los objetivos del negocio para que generen valor. Y eso significa que en este marco integral de la gestión de riesgos, en especial riesgo tecnológico, tenemos que partir con una buena gobernanza. El estándar ISO 38500, información que es pública, pueden ustedes buscar y leer el documento, y refresca una serie de conceptos de la gobernanza tecnológica, el rol de dirigir y el rol de gestionar. Muy importante, el gerente gobierna los procesos tecnológicos. Los responsables de los procesos tecnológicos gestionan los procesos tecnológicos. Estándares ISO, COVID, ITIL, esos estándares internacionales pueden ayudarnos para mejorar nuestra percepción del riesgo tecnológico. Marco de seguridad y ciberseguridad, estándares NIST, COSO, perdón, COVID Cybersecurity, la ISO 27032, estándares de seguridad de la información y ciberseguridad, temas de continuidad operacional, 22301, y continuidad tecnológica, 27031, y todos los temas de innovación tecnológica que son cada vez fuentes de más riesgos, inteligencia artificial, Big Data, Cloud, Machine Learning y demás, blockchain y demás. Todo eso va a formar parte de lo que se nos viene. El futuro del riesgo tecnológico cada vez va a ser más digital. Y eso significa entender y comprender de los procesos digitales para tener una mejor percepción del riesgo digital y por ende del riesgo tecnológico. Y para conocimiento, para cada tipología de riesgo, diversos estándares. Para los riesgos de la seguridad, 27.1, 27.2, 27.5, 17, seguridad en la nube, 17, datos personales en la nube, 31, gestión de continuidad tecnológica, 32, ciberseguridad, 35, gestión de incidentes de seguridad, 27.701, privacidad de la información, y así, cada estándar, cada tipología, cada exposición, por decirlo así, nos llama a diversas buenas prácticas de gestión. El cumplir con el regulador solamente la capa básica, lo mínimo, pero eso no significa que solamente debo hacer gestión para cumplir. Si yo quiero proteger los objetivos de mi organización, tengo que dar un paso más allá y administrar y gestionar para poder tener una mayor capacidad de gestión. Y ya para terminar, el futuro pertenece a quienes innovan con disciplina. La gestión del riesgo es parte de esto. ¿Por qué? Estamos enfrentando unos cambios tecnológicos importantes. Estamos viendo nuevas tecnologías y estamos viendo nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades. La gestión del riesgo tecnológico tiene que ir de la mano con los avances en la tecnología. No puedo analizar riesgos digitales si no entiendo qué es un API, si no entiendo qué es un cloud, qué es una plataforma en la nube, qué es un servicio en la nube, qué es un software en la nube, un software como servicio. Tengo que entender qué es un WAF, tengo que entender qué es un SIEM, tengo que entender de todo eso para poder analizar y evaluar mis exposiciones a riesgo. Entonces, la gestión de riesgo tecnológico ya no
ya no debería frenar la innovación, sino todo lo contrario, habilitarla de una manera sostenible, segura y estratégica para el crecimiento del negocio. Conclusiones claves y concluimos, señores. La gestión de riesgo tecnológico hoy es una prioridad estratégica para cualquier organización. Si queremos seguir siendo competitivos en el mercado y no aplicamos, no entendemos o no gestionamos el riesgo tecnológico, pues podemos ser las próximas víctimas. Podemos ser sujetos de un ataque, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, una interrupción y no tener yo como riesgos, no haber prevenido esa situación. La adaptación continua, pues inherentemente al cambio, el riesgo tecnológico tiene que adaptarse al nuevo contexto. Personal cada vez mejor entrenado, con nuevas herramientas, nuevos conocimientos, saber y entender de seguridad, entender de continuidad, de seguridad, ciberseguridad, pues es cada vez más importante. Y ni siquiera estamos hablando de conocer de COVID, de ITIL, de NIST. Tenemos que saber eso porque es parte ya inherente de mi gestión. Debe haber un balance estratégico entre la innovación tecnológica y el cumplimiento, obvio. Si la norma me dice que debo cumplir, lo voy a cumplir, definitivamente. Tengo que cumplir. Pero eso no significa que porque no lo dice, no lo hago. Si la norma no me dice que tengo que tener controles de tecnología, no significa que no tengo que hacerlo. Inherentemente, si yo voy a implementar una solución tecnológica, tiene que tener controles. Y eso es lo que pasa. Tecnología implementa controles sin que le digan que tiene que tener controles, porque sabe que tiene que tener controles. Control de accesos, control de aplicaciones, control de cambios, control de configuración. Inherentemente nace con controles. Nadie le dice que tiene que poner un control de acceso a una aplicación porque sabe que tiene que tener control de acceso. Y ya para terminar, esto es una ventaja competitiva finalmente. La innovación con disciplina y control permite reducir riesgos mientras se capitalizan las oportunidades del futuro digital. La, y el cambio tecnológico puede ser una amenaza, pero también representa una oportunidad. Y ahí es donde tenemos que entender que el riesgo no solamente son amenazas, los riesgos también pueden ser oportunidades que debidamente identificados, analizados, pueden ser aprovechados y generar valor en la organización. Señores, el futuro del riesgo tecnológico ya se está dando, tenemos que adecuarnos a las nuevas condiciones y comprender que en este nuevo contexto el riesgo, el futuro del riesgo tecnológico va a implicar una serie de adecuaciones al nuevo ambiente de la tecnología y eso significa tener capacidad para adecuarse a los riesgos emergentes, a las nuevas amenazas, las nuevas vulnerabilidades y obviamente adecuar también mi marco de gestión de riesgo tecnológico a esas nuevas herramientas. Señores, este ha sido el webinar correspondiente al futuro de los riesgos tecnológicos. Les agradezco un año más por habernos acompañado. El próximo año vamos a seguir desarrollando estos webinars para generar cultura de riesgos. Los invito a participar de nuestro podcast que tenemos en Spotify, Generando Cultura de Riesgos, donde sacamos todas las semanas dos temas de interés que pueden ser de mucha importancia. Son conversaciones de 15 minutos donde tocamos diversos tópicos. Hemos hablado de diversos temas y vamos a seguir produciendo este año, siempre con el objetivo de generar cultura de riesgos. Síganos y van a seguir escuchando este tipo de presentaciones. Un fuerte abrazo con todos ustedes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y Dios quiere, el próximo año, pues en enero regresamos así nuevamente para desarrollar este tipo de webinars. Un fuerte abrazo a todos con ustedes y nos estamos viendo para una próxima oportunidad. Hasta la próxima.